Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues en este video seguimos revisando algunas de las características que tienen los strings dentro de Python. Particularmente en este video vamos a revisar algunas funciones interesantes que tienen los strings para su manipulación. Bueno, vámonos directamente a PyCharm para mostrarte estos ejemplos. Aquí ya tengo yo un archivo, como lo has visto en los videos anteriores, donde voy haciendo todos estos ejemplos. Entonces aquí tengo una variable donde he asignado un texto cualquiera. Entonces lo primero que debe quedarte claro dentro de Python es que las strings o los strings son un objeto que no se puede modificar. En la literatura esto lo vas a conocer como que son inmutables, es decir, no se permiten modificar, y vamos a revisarlo rápidamente para poder entrar en materia con las funciones que tienen los strings. Entonces, por ejemplo, aquí esta variable tiene asignada una cadena de caracteres. Recordarás, y habíamos revisado anteriormente en los videos, que una cadena de caracteres pues es una lista de estos y que pueden ser accedidos a través de su posición. La primera letra de la cadena de caracteres tiene la posición 0, entonces vamos a tomar la primera posición, que en este caso sería el carácter E de la palabra estamos, y vamos a intentarlo modificar por otro. Entonces, con este ejemplo tan sencillo quiero mostrarte que ningún string en Python puede ser modificable. Entonces vamos a ejecutarlo. Mira, error, no se puede modificar un string dentro de Python. Dicho esto, entonces lo que te voy a mostrar a continuación, y con el uso de las funciones, una vez que se ejecutan ciertos métodos sobre un string, normalmente se va a devolver un nuevo string, es decir, no se modifica el original, y entonces algunas funciones pues esa será su característica, otras no la modificarán, simplemente nos regresarán algún número o un valor de verdadero o falso. Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces, una de las funciones tiene muchísimas Python en el manejo de las strings, pero por ejemplo una de las funciones interesantes, vamos a mostrarlo aquí con un print, pero vamos a ponerlo en minúscula. Una de las funciones interesantes es el método, perdón, lo escribí mal, este método lo que te permite es convertir el primer carácter de esta arreglo de esta lista de caracteres en mayúsculas. Entonces vamos a ejecutarlo para que veas el resultado. Puedes observar que la primera palabra está en minúsculas y además su primera letra pues está en minúsculas, y entonces este método lo que hace es de todo el string la primera letra la pone en mayúscula, como aquí lo puedes observar. Aprovechando que ya tenemos este print por aquí, te voy a mostrar otro método que se llama CaseFold, donde lo que va a hacer es que todos los caracteres que están contenidos en el string los convierte a minúscula. En este caso tú puedes ver que la palabra Python, la P la tenemos en letra mayúscula. Entonces vamos a ejecutarlo para que observes el resultado, y entonces aquí tú puedes observar el resultado de la ejecución de CaseFold. Todas las letras van a minúscula. Mira, voy a mostrarte una función interesante que se llama count, que lo que va a hacer es buscar las coincidencias, aquí se me fue un paréntesis, de la palabra que yo le diga. Por ejemplo, vamos a buscar por ejemplo la palabra Python, y entonces lo que va a hacer es en el string va a buscar esta palabra, y donde la encuentre pues no lo va a contabilizar. Entonces vamos a ejecutarlo y nos dice que hay una sola coincidencia. Vamos a modificarlo para que veas su efecto, y vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahora vas a observar que el resultado son 2. Entonces este método es muy importante porque a veces será necesario hacer conteo de palabras en un string para procesar algún tipo de lógica. Otro método interesante que tienen los strings
es uno que se llama ends with. Aquí lo tenemos. Y básicamente aquí tú le dices, oye, quiero buscar este carácter, por ejemplo, el punto. Y quiero validar si este está al final de mi string. En este caso, como está al final del string, nos va a devolver un valor verdadero o falso si es que encuentra ese carácter. Entonces en este caso pues sí lo regresa porque lo encontró al final y entonces la respuesta es true. Si por ejemplo estuviéramos buscando una letra O, pues nos va a devolver false porque pues no lo encuentra directamente en este string. Otro método interesante es el método find. A diferencia de otro método que vamos a ver que se llama index, por ejemplo find, lo que va a buscar es la palabra que yo le indique o el carácter que yo le indique. Por ejemplo, vamos a decirle Python. Entonces lo que va a hacer es buscar en este arreglo, en esta lista de caracteres, a partir de su posición. Recuerda que la primera posición del carácter donde inicia el string es la 0, 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al final. Entonces nos va a devolver, si es que encuentra la palabra, la posición donde se encuentra esta. Entonces fíjate, vamos a ejecutarlo y por ejemplo nos dice, está en la posición 20, vamos a contarlo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, como la encontró, pues nos devuelve esa posición. ¿Qué pasa si no encuentra la palabra? Pues nos devuelve un -1. Este método no devuelve un error si no encuentra la palabra. Entonces es find, básicamente nos devuelve -1 y si no encuentra el string, y si encuentra el string nos va a devolver la posición inicial de donde se encuentra ese carácter. Por último, para no hacer tan largo este video, vamos a usar la misma palabra, el mismo string, pero ahora vamos a utilizar el método index. Es básicamente lo mismo que el método find, pero fíjate, vamos a ejecutarlo. De igual manera nos dice, oye, si la palabra Python inicia en la posición 20, pero fíjate, ¿qué pasa si nuevamente le doy una palabra que no existe en el string? Aquí sí me regresa un error. Entonces, para poder seguir y avanzar con mi programa, yo debería tratar este error con una excepción o con un mecanismo de excepción para poder continuar. Entonces, esa es la diferencia entre el método find y el método index. Entonces, bueno, no te pierdas el siguiente video. Vamos a seguir analizando otras funciones más y quédate con nosotros. Muchas gracias.